Hola amigos, hoy vamos a tratar un tema un poco aburrido pero muy importante, el efecto de los impuestos en tu decisión de retirarte en España. Cuando uno evalúa retirarse en España, es normal pensar primero en los puntos positivos. El costo de vida generalmente es más bajo que en los Estados Unidos o Canadá, la atención médica es más accesible, hay un estilo de vida relajado con un clima templado la mayoría del año, hay seguridad y calidad de vida. Con respecto a los costos, este es el tipo de tabla que vas a ver decenas de veces en internet. Es un estimado de los gastos mensuales de una pareja de retirados viviendo en Miami y Houston, comparados con los costos de esa misma pareja viviendo en Madrid y Valencia. Algunos supuestos que usamos para estimar estos gastos mensuales son el alquiler de un apartamento de 2 dormitorios, electricidad, gas y agua para un apartamento de ese tipo, un contrato de internet con 2 celulares. Para comida afuera, calculamos que salen a comer afuera una vez por semana. Seguro médico. Suponemos que en España tienen un seguro privado como requiere la visa no lucrativa. En los Estados Unidos, uno de los grandes costes para una pareja retirada antes de la edad de Medicare es el seguro médico privado, como en este ejemplo con 62 años, que aumenta mucho el costo de vida. Solamente mostramos el precio del seguro, no hemos considerado otros costos de seguro de salud como los deducibles, copagos, gastos y máximos de bolsillo. El seguro de auto, suponemos un coche moderado con un seguro razonable. Para la gasolina, suponemos también que conducen moderadamente. Comida del supermercado para pareja y misceláneas, que pueden ser el ocio, la ropa, imprevistos, etc. Como ven, el costo de vida por medio es más bajo en España para prácticamente todas las categorías. Creo que la única categoría que es más alta en España es el costo de la gasolina. Sin embargo, la decisión económica no puede basarse solo en el costo de la vida. Hay un factor central que también hay que considerar: los impuestos. ¿Por qué tienes que pagar impuestos en España si eres ciudadano de otro país? Habrás oído casos de amistades, conocidos, etcétera, que viven aquí una parte del año y no pagan impuestos. En realidad, que tengas o no que pagar impuestos en España puede depender del tiempo que pases en España cada año. Estos son los criterios que establece la ley española para determinar si una persona es residente fiscal. Mientras que los criterios 2 y 3 probablemente no apliquen a la mayoría de los retirados extranjeros que viven en España, el primer criterio es crítico para nosotros. Si estás viviendo en España con una visa no lucrativa, tienes que saber que la principal desventaja de esta visa en términos fiscales es que los titulares están obligados a residir en España por al menos 183 días al año, lo que los convierte automáticamente en residentes fiscales. Es decir, si tienes una visa no lucrativa y esperas renovarla, tienes que residir en España al menos 183 días al año y por tanto pagar impuestos aquí. Las principales obligaciones que afectan a los titulares de la visa no lucrativa incluyen el impuesto sobre la renta, el impuesto al patrimonio, el impuesto sobre bienes inmuebles y la obligación de informar sobre bienes en el extranjero. Mientras que los demás impuestos pueden o no aplicar a todos los casos, un impuesto que aplica casi al 100% de los jubilados con visa no lucrativa es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Al ser residente fiscal español, este impuesto se aplica sobre los ingresos globales, sueldos, pensiones, rendimientos financieros, alquileres, ganancias patrimoniales, etc. Es decir, los ingresos que percibas en Estados Unidos también se declaran en España. Y si además tienes extracciones de un 401k, esas extracciones probablemente también tributarán en España como ingreso ordinario. ¿A cuánto ascienden los impuestos sobre la renta? Vamos a ver ahora los tipos impositivos por tramos en España comparado con los tipos impositivos por tramos en Estados Unidos. Como vemos en esta tabla, el impuesto sobre la renta en España tiene tipos mucho más altos. En otras palabras, vivir en España te puede costar entre 2 y 3 veces más en impuestos que si vivieras en Estados Unidos. Como los tipos impositivos para cada tramo en ambos países son progresivos, la diferencia es mayor mientras más altos sean los ingresos. Pero incluso si tus ingresos son moderados, la diferencia sigue siendo muy grande. ¿Significa esto que no vale la pena retirarse en España? No necesariamente, pero sí significa que la decisión debe hacerse considerando todos los factores y eso es lo que vamos a tratar de hacer con los casos hipotéticos que te vamos a mostrar a continuación. La primera tabla muestra la situación de una pareja de 62 años, retirada, con ingresos anuales combinados de $48,000.
Por hacer los cálculos de los impuestos más simples, asumimos que cada uno ingresa $24,000 anuales, lo cual corresponde al monto promedio de la pensión de Social Security en los Estados Unidos. El lado izquierdo de la tabla es el mismo que habíamos mostrado antes, solo los costos mensuales. En el lado derecho de la tabla tenemos exactamente la misma pareja, pero ahora consideramos los impuestos a pagar en Estados Unidos si fueran residentes fiscales allí, o en España si fueran residentes fiscales en España con una visa no lucrativa. Como ven, los impuestos en España son mucho más altos. Algo interesante es la diferencia de impuestos entre Madrid y Valencia. Parte de los impuestos en España depende de la comunidad autónoma donde uno resida. Madrid es fiscalmente más favorable, ya que tiene una tarifa autonómica más baja y sus tramos son más suaves. Sin embargo, el costo de varias de las categorías que hemos considerado, como la renta o las misceláneas, es bastante menor en Valencia. A pesar de los altos impuestos en España, para esta situación específica, como ven en la tabla, es mucho más barato vivir en España. La razón principal es que el costo del seguro de salud es extremadamente alto en esta situación. Sin embargo, cuando alguien califica para los subsidios de Obamacare, sus costos del seguro de salud disminuyen sustancialmente. Esta segunda tabla presenta a la misma pareja, pero esta vez asumimos que ambos se benefician de esos subsidios. Dado el ingreso de $24,000 anuales, estimamos un subsidio del 90% de la prima de seguro. La sorpresa está en que a pesar de la reducción de la prima de seguro y del mayor impuesto en las ciudades españolas, sigue siendo más barato vivir en España para una pareja en esta situación. Ahora veamos qué pasa cuando el ingreso aumenta, ya sea porque esta nueva pareja tiene una pensión de Social Security más alta o porque tiene otra fuente de ingresos en los Estados Unidos. Para este caso, consideramos un ingreso combinado de $72,000 anuales dividido en $36,000 cada uno. Como los ingresos son más altos, el subsidio de Obamacare es menor. Hemos estimado un subsidio del 85%. Nuevamente vemos que en este caso sigue siendo más barato vivir en las ciudades españolas, a pesar de los altos impuestos. Veamos una nueva pareja con un ingreso combinado de $92,000 anuales dividido en $46,000 cada uno. Como los ingresos son aún más altos, el subsidio de Obamacare es menor. Hemos estimado en este caso un subsidio del 75%. Aquí vamos a ver que, al tener ingresos más altos, esta pareja paga una mayor proporción de impuestos y le resulta más barato vivir en Houston o en Valencia que vivir en Miami o Madrid. En el caso de Valencia, a pesar de que los impuestos son más altos, eso se ve compensado por el menor costo de vida. En el caso de Houston, el menor costo de vida, sobre todo en la renta, la coloca en una posición más ventajosa que Miami e incluso que Madrid. La conclusión es que a mayores ingresos los tipos impositivos en España son más altos y la diferencia de impuestos hace que algunas ciudades españolas pierdan su encanto desde el punto de vista económico. Para terminar, veamos un caso de una pareja con más de 65 años, es decir, que tiene acceso a Medicare. Como ven, el costo combinado de la parte B y la parte D de Medicare puede ser más alto que un seguro privado con subsidios de Obamacare. En este caso, para esta pareja, es más barato vivir en las dos ciudades españolas. Debemos mencionar que todos estos casos son hipotéticos y estimados. Como hemos dicho antes, al tomar la decisión de retirarte en España, debes considerar tu situación personal, tu estilo de vida, tus ingresos e incluso tu estado de salud. Esta no es una decisión que deba tomarse a la ligera. Recuerda que nosotros no somos asesores financieros. Los números que te hemos presentado son estimados promedio. Te recomendamos una vez más que consultes con tu asesor financiero tu situación personal, preferiblemente con uno que tenga experiencia en temas fiscales de Estados Unidos y España. Solo para aclarar una duda que algunos amigos nos han expresado, tengan en cuenta que para evitar la doble imposición, es decir, evitar pagar impuestos por el mismo ingreso, tanto en España como en el país de origen, España tiene acuerdos conocidos como convenios para evitar la doble imposición. Estos convenios permiten determinar en qué país deben pagarse los impuestos para cada tipo de ingreso y aseguran que los residentes fiscales no sean gravados dos veces sobre el mismo ingreso. Debes revisar si tu país de origen tiene un acuerdo en vigor con España. En el caso de Estados Unidos es así. En resumen, España puede ofrecer una vida más agradable y un costo de vida más bajo, pero sus impuestos sobre las rentas son notablemente más altos que en Estados Unidos. Para decidir correctamente,
Hay que mirar el cuadro completo: calidad de vida, costo de vida y carga fiscal. En España disfrutarás de un costo de vida más bajo, atención médica de calidad, seguridad, calidad de vida, etc. Pero económicamente el ahorro en costo de vida puede verse neutralizado y a veces superado por la carga impositiva si tus ingresos de jubilación son relativamente altos. Nuestra recomendación para alguien evaluando mudarse a España es que antes de dar el paso debe calcular sus posibles impuestos en ambos países, evaluar si conviene estructurar los ingresos, ejemplo cuando extraes de tu 401k, estimar el presupuesto anual completo, vivienda, seguros y costos médicos según tu estado de salud, alimentos, impuestos, etc. Y elegir bien la comunidad autónoma donde vas a residir. Por ejemplo, Madrid, Canarias y Murcia pueden ser más suaves que Cataluña o la Comunidad Valenciana. Con esto terminamos por hoy. Cuéntanos en los comentarios si este video te ha sido de alguna utilidad. Si quieres que tratemos un tema específico en próximos videos, deja tu sugerencia en los comentarios. Y si quieres saber más sobre nuestra vida de retirados en España, dale like a este video y suscríbete al canal. Hasta la próxima.